Entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces a continuación es identificar correctamente los diversos riesgos que puedan afectar a nuestro proyecto. Vean que aquí tenemos un pequeño diagrama donde se explica un poco a este respecto. Debemos conocer el área de impacto. Esto implica qué podría ocurrir, a quién podría afectar. Debemos conocer la fuente del riesgo, es decir, cuáles son sus causas y cómo podría, o sea, cuáles serían su forma de afectarnos. Esto va al conocimiento de estos tres elementos nos va a llevar a lo que es la identificación del riesgo. Recuerden que hay que tomar en cuenta lo que es las consecuencias, generalmente es lo que nos permite ver que allí existe un riesgo, conocer el evento que las produce, así como las causas, las amenazas que motivan este riesgo. Aquí este evento podríamos vincularlo con lo que son las vulnerabilidades. La identificación de los riesgos debe tomar en cuenta que todo proyecto siempre posee niveles de incertidumbre sobre las actividades a realizar y sobre lo que es el producto a entregar. Estos son riesgos que deben ser gestionados adecuadamente. El verdadero valor de un plan de riesgo no reside en el cálculo del valor monetario, sino en la identificación de la mayoría de los riesgos posibles y en la definición de planes de respuesta adecuados. Identificar los riesgos de un proyecto no se trata solo de herramientas técnicas y elementos teóricos. La creatividad, el pensamiento innovador y la participación de todos los integrantes del sistema juegan un papel sumamente importante en el proceso de identificación de los riesgos. Aquí podríamos plantear algunas preguntas claves respecto a esto. ¿Quién debe participar en la identificación de los riesgos? La identificación de los riesgos es un ejercicio en el cual deberían participar todos los integrantes claves de todas las áreas involucradas en el proyecto. Específicamente debe incluir al menos lo que es el cliente, lo que es el líder del proyecto, lo que es los integrantes del equipo de desarrollo y cualquier tipo de representante del cliente o del área de negocio solicitante del proyecto, es decir, los usuarios. Podemos incluir, además de estos elementos básicos, lo que serían los usuarios finales si estamos hablando de un software para redes, para Android, ahí podemos incluir las opiniones de estos mediante diferentes tipos de consultas online, los expertos técnicos externos al equipo de desarrollo, otras personas que estén vinculadas con lo que es el proyecto de manera indirecta, tales como sponsor y gerentes de proyectos similares, y cualquier otro elemento adicional, como por ejemplo la oficina de gestión de proyectos o la unidad de gestión de riesgos de la localidad. No necesariamente todas estas personas deben participar. Pueden hacerse el trabajo del proyecto con ciertos integrantes claves. Sin embargo, deben existir canales de comunicación adecuados para que cualquier persona pueda levantar alertas sobre algún riesgo potencial. Los expertos técnicos poseen un conocimiento detallado del producto y sus implicaciones técnicas.
desempeñando lo que son labores de consultoría, al igual que lo que es el trabajo de los expertos de la Oficina de Gestión de Proyectos, que poseen conocimientos específicos acerca de lo que es la metodología. Ahora bien, debemos pensar también, ya hablamos del qué, ahora tendríamos que hablar del cuándo debe hacerse lo que es la identificación de los riesgos. El primer y mayor esfuerzo de identificación de riesgos debe hacerse durante la fase de planificación inicial del proyecto, antes de comprometer lo que es el cronograma y el presupuesto definitivo del proyecto. La forma de proceder en este caso sería la siguiente. En primer lugar, antes de identificar los riesgos, es necesario tener un avance de la primera versión de lo que es la definición del alcance, el cronograma, el presupuesto, los planes de calidad y de comunicación, es decir, prácticamente todos los componentes del acta de constitución del proyecto debemos tener sus primeras versiones. Luego hay que recopilar e identificar todos los riesgos detectados durante la elaboración de estos documentos y registrarlos de manera adecuada en lo que sería el formato establecido para tal fin. Después de tener el listado de riesgos, procedemos a cuantificar los mismos, dándoles prioridades, dándoles valores, para poder luego desarrollar planes de respuesta para los riesgos identificados. Luego de eso, volvemos a revisar los elementos base anterior, es decir, el alcance, el cronograma, el presupuesto y el plan de calidad, para ajustarlos según los planes de respuesta al riesgo que hemos construido. Por ejemplo, si se decidió eliminar una actividad riesgosa del alcance, el documento de definición del alcance debe ser actualizado. O si se pensó incluir una holgura para compensar un posible retraso en un insumo, esto debe registrarse en el cronograma. De nada nos sirve identificar los riesgos si después no tomamos las acciones correspondientes en los planes para responder a los mismos. Toda esta información la podríamos pensar en base a lo que es este diagrama. Fíjense que aquí tenemos la identificación de los riesgos y nos hace pensar si solamente hay que hacerla en la fase de planificación. La respuesta a esto es claramente que no. En la fase de planificación establecemos los riesgos iniciales, pero hay que mantener lo que es un seguimiento continuo, ya que la identificación de los riesgos debe ser permanente, aunque su mayor esfuerzo se realice en la fase de planificación, porque estos pueden surgir en cualquier momento del desarrollo de software. Hay que hacer revisiones periódicas del registro de riesgos para determinar cuáles continúan vigentes, si existen aún algunos que deban descartarse o si han surgido nuevos riesgos. Cuando se identifican nuevos riesgos o algunos de los existentes cambian en cuanto a su nivel de impacto, deben realizarse las correcciones pertinentes en los planes de proyecto en lo que es las áreas de alcance,
cronograma, presupuesto, calidad, comunicaciones, etcétera. Por ejemplo, si al principio del proyecto habíamos reservado cierta holgura para cubrir un riesgo y durante la ejecución luego determinamos que dicho riesgo no ocurrirá o que tiene muy baja probabilidad de ocurrencia, podríamos eliminar esa holgura y terminar el proyecto antes de la fecha. Otro ejemplo sería que si identificamos un nuevo riesgo sobre la calidad del producto, podríamos evaluar incluir pruebas adicionales en el plan de calidad, lo cual a su vez supondría los cambios pertinentes en lo que es el alcance, el cronograma y el presupuesto para cubrir esas pruebas adicionales. Debemos pensar también en lo que es la influencia de la creatividad y el pensamiento innovador en la identificación de los riesgos. Estos elementos son fundamentales, ya que fomentan lo que es el involucramiento de los miembros del equipo de desarrollo y el resto de los interesados en la identificación de riesgos. Mayor cantidad de personas con creatividad y pensamiento innovador permitirá un mayor campo sobre el cual realizar el análisis y planeación de las respuestas de riesgo más eficaces. El análisis de escenarios y las secciones de tormentas de ideas son aspectos muy importantes, pero lo es más aún el fomentar un ambiente de trabajo en el cual los integrantes del equipo estén abiertos a nuevas ideas y cierto grado de pesimismo. Porque recuerden que cuando estamos trabajando con riesgo siempre hay que ser un poco pesimista. No podemos estar pensando que nada va a fallar, que no es más bien lo contrario. Cuando hablamos de riesgo debemos estar pendientes de que en todos lados se nos puede presentar una situación problemática. Cuando la identificación de riesgos se trata, entre más creativos seamos, menos expuestos estaremos a lo que es la incertidumbre en el logro de los objetivos. ¿Cuáles son entonces las herramientas y técnicas que usamos en la identificación de riesgos? Tenemos por una parte lo que es el registro de riesgos. Es importante contar con un instrumento que nos sirva para lo que es la documentación de los riesgos que vayamos detectando en el proyecto. Luego tenemos lo que es el catálogo de riesgos. Vamos a dar 5 minuticos de descanso, muchachos, porque ya está como larga la parte de teoría, para que podamos luego continuar tranquilamente. Aprovechense, tómense su cafecito, su vasito de agua y ya continuamos.